¿Cómo están, queridos hermanos? Que Dios los bendiga, queridos amigos. Un tiempo para poder conectarnos a través de este medio y poder realmente mirar la palabra del Señor. Qué privilegio tan grande que podemos tener la palabra de Dios. En algunos lugares no hay libertad para poder tener la palabra de Dios y nosotros tenemos esa bendición de poder tenerla, meditar en ella, escudriñarla, estudiarla, leerla, y realmente es una gran bendición para nuestra vida y un gran privilegio. Quisiera en este momento reflexionar sobre el hecho de que somos administradores de lo que Dios nos da. Dios delegó la administración de la tierra al ser humano. En principio, me refiero al tiempo de la creación. Quisiera leer en Génesis para que nos demos una idea. Capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué importante lo que dice aquí el Génesis. Dios creó al hombre y lo puso verdaderamente en un lugar de privilegio para que se enseñorease de todo lo que él había creado aquí en la tierra y para que pudiera realmente administrar ese lugar que le dio al hombre, que fue el Edén, para que lo pudiera realmente labrar y para que pudiera ocuparse del cuidado. Dios es el dueño y señor de todas las cosas. Nosotros somos los administradores. Nada nos pertenece a nosotros. A veces estamos somos muy posesivos y decimos, bueno, mi tierra, y todo lo nuestro, ¿no? Pero tenemos que saber y la prueba está que cuando nos vamos no nos llevamos nada. No podemos llevarnos un centavo, ni un terreno, ni una moneda, porque en realidad nada nos pertenece. Tenemos que ser administradores de las cosas, de los bienes que Dios nos encomienda. El Salmo 24, versículos 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea que del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el dueño y Señor de todo lo creado. Ahora, Dios le delega al hombre esta responsabilidad y esta facultad de trabajar, de administrar la tierra, lo que Él creó. En Génesis 2:15, fíjense cómo Dios habla con ellos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía una ocupación, tenía algo que hacer, no es que estaban sin hacer nada y solamente en la contemplación, sino que tenían la tarea de labrar, tenían la tarea de guardar, de cuidar ese lugar. El Salmo 8, versículos 6 al 8 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, del ser humano, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Qué importante esto, ¿no? Cómo Dios puso todo bajo el dominio del ser humano, pero con la responsabilidad de cuidarlo, de labrarlo, de hacer una buena administración de lo que Él le encomendó. Podemos comprender que si Dios puso al hombre en la tierra para que la administrara todo lo creado, esto nos da a entender que le dio al hombre la capacidad para poder tomar esa responsabilidad y hacer lo que Él le pidió. No es que Dios creó a una persona incapaz de poder ocuparse o hacer algo, sino que Dios le dio la capacidad, eran plenamente capaces de poder realizar esta tarea de administración, de cuidado
tal como Dios se lo había encomendado. Por eso es que en este sentido el hombre es responsable de esa administración. El hecho de que Dios le diera al ser humano la capacidad para realizar esta tarea, este trabajo, esta administración, no significa que necesariamente el hombre va a ser realmente responsable en el cumplimiento de lo encomendado. Y esto es lo que pasa. Muchas veces escuchamos decir, aún en el mundo, en los científicos, que no, el ser humano está por una falta de responsabilidad justamente en este sentido, de no cuidar lo que Dios le ha dado. Realmente aún el planeta está sufriendo las consecuencias de lo que el hombre hace, de las situaciones que se presentan en deterioro del ámbito o del ambiente donde el Señor nos puso. El hombre puede honrar o deshonrar a Dios en la función que Él le encomendó, de administrar esto que realmente es tan importante, que es su creación. Cuando miramos hacia atrás, lamentablemente decimos que Adán y Eva fallaron deliberadamente. Ellos no hicieron lo que realmente el Señor les encomendó, tenían el conocimiento completo de lo que debían hacer, Dios les había hablado y les había dado las instrucciones necesarias, sin embargo, evidentemente no hicieron lo que debían hacer. ¿Qué es lo que pasó? Podemos decir que en primera instancia tuvieron en poco las instrucciones de Dios, porque si hubieran tenido las instrucciones de Dios como premisa para su vida, para digamos lo que debían hacer, no hubiera pasado lo que pasó. Dieron la prioridad a sus deseos personales. Cuando la serpiente, que es un agente de Satanás, los tentó, evidentemente les dijo algo que ellos serán como Dios, les dijo. Ellos querían, a lo mejor tenían ese pensamiento que realmente en vez de pensar y hacer lo que Dios les dijo, ellos quisieron realmente cumplir su propio deseo, el deseo de su propio corazón. Y la tercera cosa es que no tuvieron en cuenta cuáles iban a ser los resultados o las consecuencias terribles de lo que realmente el Señor les había advertido. Perdieron la comunión con Dios, fueron expulsados del huerto y sobrevino la maldición sobre el hombre y sobre la creación también. Por esta causa, esta tendencia, que podemos llamarla pecado sin ninguna duda, pasó a todos los hombres. Así como Adán pecó, luego dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y en este caso están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Heredamos, sí, esa tendencia que algunos lo llamarán pecado original, pero también tenemos el pecado actual, es el que está bajo nuestra propia responsabilidad y es lo que dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto Adán pecó estamos todos destituidos, sino porque en definitiva, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios requiere que los administradores sean fieles. Esto es algo importante y lo dice la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 4, los primeros versículos, dice así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué importante la fidelidad, la honestidad, el poder hacer lo que se nos encomienda. Y más cuando pensamos que lo estamos haciendo para Dios. No es algo que a lo mejor lo hacemos para, no sé, solamente por una bendición humana, terrestre. No, acá hay algo que Dios nos está pidiendo y la recompensa que recibiremos será una maravillosa recompensa, gloriosa. Sin embargo, ¿cómo cuesta que esto realmente pueda cumplirse? Hay varios aspectos, por lo menos nos podemos ver algunos de ellos, que tienen que ver con la administración. Lo primero que decimos es que la buena administración comienza en lo personal, en nosotros mismos y en nuestro núcleo
que es la familia. El término administrador en griego significa administrar o administrador de una casa, un mayordomo. Este es el sentido de la palabra. Fíjese que cuando Pablo le escribe a Timoteo en relación con aquellos que debían servir al Señor y tener realmente un ministerio en la obra de Dios, lo que les dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Empieza por casa, ¿no? El saber ser buenos administradores en lo personal, en lo familiar, en nuestra vida de relación con los más íntimos. En la casa se deben aprender los principios, los valores éticos y morales que regirán la vida de cada uno de los integrantes de la familia dentro de este contexto como también fuera de él, no solo dentro del contexto familiar, sino también cuando la persona le toca salir afuera y tener ya relación con los demás. Dios quiere que el administrador sea fiel. Esta palabra del griego se traduce digno de confianza, honrado y confiable. Y yo digo, qué importante esto, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos, administradores fieles, dignos de confianza, que podamos ser honrados, que se nos pueda fiar. Lamentablemente tenemos que decir que no abunda esto. Muchos creyentes no guardan esta fidelidad, buscando su propia conveniencia y haciendo mal uso de las facultades que Dios realmente le ha concedido para que pueda realmente hacer. Porque no es que el hombre no puede, sino que Dios le ha dado la capacidad para hacerlo. Y si le falta esa capacidad, el Señor es el que provee todo lo que necesitamos para que podamos realmente hacer esto. Hay ejemplos en la Biblia de quienes fueron infieles y realmente podemos mencionar, no sé, Judas Iscariote, que es uno de los casos más emblemáticos de esa situación, es un claro ejemplo de infidelidad. Traicionó a Jesús, al Maestro. Qué infidelidad terrible, ¿no? Algo terrible. Podemos seguir al Señor y a lo mejor no ser dignos de su confianza. Él fue durante el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, 3 años estuvo con ellos, siguiendo al Señor, pero no era sincero, no fue una persona fiel y terminó traicionando al Señor y entregándolo en manos de aquellos que lo juzgaron. Dios es un Dios de orden. Otra de las cosas que tenemos que entender, Dios nos da cosas para administrar, pero Dios es un Dios ordenado y de alguna manera ese principio de orden lo tenemos que asimilar nosotros también. En el principio, cuando Dios comienza su creación, dice el texto de Génesis, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero allí Dios comienza a ordenar esta creación, creando la luz, la expansión, que son los cielos, la tierra, los mares, la vegetación, las lumbreras, los seres vivientes y finalmente al hombre. Todo lo creado dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Todo tenía una perfecta armonía y un orden de tiempo y espacio que podríamos decir sencillamente era excepcional. Porque no ha creado Dios un conflicto, sino que realmente Dios creó las cosas y las hizo perfectas. Tal vez tenemos que entender que Dios quiere que nosotros podamos vivir en ese orden. Podamos mirar en la palabra cómo Dios a través del tiempo, a través de las enseñanzas, nos marca un orden de vida, un orden que tiene que ver con lo que debemos hacer, de qué manera debemos vivir, cómo debemos servir al Señor. Dios ha hecho provisión al respecto. No nos ha dejado, bueno, nos puso en la tierra y hagamos lo que nos parece y tratemos de salir adelante como pueda. No, Dios ha hecho las cosas ordenadas y Él es el que quiere bendecirnos y ayudarnos. Hay algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a los colosenses, dice así, el capítulo 2, versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, les dice Pablo, le está mandando esta carta,
No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome, fíjese, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba viendo que los creyentes de Colosas eran realmente ordenados, estaban haciendo las cosas como se les había enseñado, porque el buen orden es respetar la enseñanza que se nos da para que podamos hacer lo que corresponda. Cuando Pablo le escribe a los corintios, la cosa no es tan así. En la primera carta, capítulo 14, le dice, finalizando ya casi la carta, pero hágase todo decentemente y con orden. Ya los corintios se habían desordenado un poco, no estaban haciendo las cosas como el Señor les había dicho, y esto realmente iba a traerles serios problemas. El apóstol Pablo alaba el buen orden de la iglesia de Colosas, como dije antes, pero les pide a los desordenados corintios que realmente hagan las cosas con orden. No estaba dispuesto el apóstol a aprobar lo que ellos estaban, o de la manera que estaban haciendo las cosas. Cuando le escribe a los creyentes de Tesalónica, entonces les dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y les dice algo más, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Ven? Como Pablo enseguida allí a los de Tesalónica les muestra que él está viendo o está enterándose de que las cosas no están bien. Y les ordena y les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis aún de todo hermano que ande desordenadamente. Dios es Dios de orden. Dios ama el orden. Dios es ordenado. Si uno mira la creación, a pesar de que está sufriendo la consecuencia de la maldición por la caída, por el pecado, sin embargo uno ve una perfección, algo que realmente si no fuera así, ya se autodestruiría o se hubiera autodestruido ya hace siglos. Sin embargo, hay un perfecto orden. Ese orden es el que Dios quiere que nosotros llevemos. Y más cuando estamos hablando de ser administradores de lo que Él nos ha confiado. El último punto dice actitudes y acciones que debemos evitar en la tarea de administrar. El primer punto es algo interesante. Evitar el mal uso de los recursos que Dios da o que Dios provee. Para esto podemos echar mano a un pasaje bíblico muy conocido, cuando Jesús estaba enseñando a la multitud, a esos 5.000, y el Señor vio que se hacía tarde y bueno, les dio de comer. Hizo la multiplicación de los panes y los peces y le dio de comer a más de 5.000 personas. Pero dice el texto en el Evangelio de Juan que cuando se hubieron saciado, cuando ya habían comido todas esas personas, dijo a los discípulos, fíjese, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron entonces y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. Fíjense, 12 cestas llenas fueron recogidas, que nada se pierda, que todo sea realmente bien administrado. Ese recurso abundante que Dios proveyó para que ellos se alimentaran, sin embargo, el cuidado de no dejar nada tirado, de no derrochar, de no ser descuidados, sino que debemos tomar una actitud responsable con los recursos que Dios nos da. Esto es algo importante que nosotros debemos hacer. ¿Cuántas veces desperdiciamos cosas, tiramos cosas, derrochamos, no las tomamos en cuenta? Pensemos que estamos siendo malos administradores. Y esto a la larga nos va a traer una consecuencia, porque seguramente en algún momento algún recurso va a faltar y vamos a recordar que en otro tiempo a lo mejor derrochamos o malgastamos o no cuidamos realmente el recurso que debíamos tener en cuenta. Qué importante, se nos da todo lo que tenemos es de Dios y nos lo da para que lo cuidemos, para que no se destruya en nuestras manos
o para que no se malogre, o para que no se descuide, para que no se pierda, sino para que podamos realmente administrarlo de la mejor manera posible. Los recursos deben ser genuinos. En el relato de la conquista de Canaán, cuando conquistaron la tierra de Canaán por mano de Josué, tomaron, después de la toma de Jericó, Acán tomó para sí algunas cosas que le estaban a la mano de la victoria que habían tenido en Jericó. Y dice que tomó un lingote de oro, plata, vestidos y un manto babilónico, aunque Dios había dicho que eso no debían hacerlo y que eso era anatema, que significa maldición. Pero este hombre tuvo a la mano esas cosas y a pesar de que Josué había dado la orden de que no se debía tocar nada, sin embargo él se guardó estas cosas y las tuvo escondidas en su tienda. Evidentemente esto ocasionó una vergonzosa derrota al pueblo de Israel en la próxima ciudad y un gran desconcierto para Josué y para todo su ejército. Qué terrible, ¿no? No eran recursos genuinos. Ahí no tenían que hacer esto. Y esto a veces no lo tenemos en cuenta, que lo que no procede como un recurso genuino, que Dios lo provee y como corresponde, evidentemente las cosas no nos van a salir bien. Otro ejemplo tenemos cuando Naamán, el general del ejército sirio, había ido a ver a Eliseo para ser sano de su lepra, creo que lo hemos visto en la palabra muchas veces. Cuando este hombre hace lo que el profeta le dice y se baña en el río Jordán y queda libre de la lepra, bueno, vuelve para gratificar al profeta y darle algunos regalos, algunos obsequios, y el profeta no quiso aceptar esto, no, de ninguna manera quiso aceptar nada. Pero el siervo del profeta, Giesi, habrá visto y habrá dicho, qué desperdicio. Y entonces, sin decir nada, sin decirle al profeta, fue de manera encubierta a este hombre que ya se estaba regresando a Siria y con una mentira, diciéndole que bueno, si quería dejar algo, y entonces recibió algunas cosas que realmente no debía hacer. ¿Y saben lo que pasó? Que cuando esto sale a luz, evidentemente este hombre, este siervo de Eliseo, esta persona que le ayudaba, quedó leproso hasta su muerte. Qué terrible, ¿no? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente tener en cuenta esto. Hay consejos en la Biblia que nos muestran que debemos evitar apropiarnos de recursos habidos de mala forma. Hay en el Nuevo Testamento muchos versículos. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba antes de conocer al Señor, antes de venir al camino, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese cuál es el consejo de la palabra. En Primera de Pedro dice, así que ninguno de vosotros, les dice a los creyentes, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, en lo que no le corresponde. Cuando le escribe a los colosenses, le dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, de ese hombre materialista, ese hombre que solamente le interesa lo material. Y el Antiguo Testamento, por supuesto, habla bien acerca de esto, porque dice el profeta Amós, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, que es soborno, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fíjese la corrupción, qué terrible, ¿no? Sacar provecho de una circunstancia como esta. Y el profeta Miqueas dice algo parecido. Dice, sus jefes juzgan por cohecho, por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Qué importante la reflexión de esto, que podamos tomar en cuenta que somos o debemos ser buenos administradores, fieles administradores, que podamos realmente
tener una buena administración de los recursos que Dios nos da y que esos recursos puedan ser recursos verdaderamente genuinos. Ahora, hay recompensas para el administrador fiel. Hay una recompensa gloriosa. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, dice, el Señor le había dado para que trabajaran a algunos, digamos, le dio talentos para que trabajaran. Y entonces en esta parábola el Señor, cuando le dieron cuenta, aquel que se ocupó y que lo administró y que lo multiplicó, cuando el Señor lo recibe le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que un día podamos escuchar esas palabras. Todo lo que tenemos, su vida, su familia, sus bienes, sus posesiones, el ministerio, sus capacidades, el tiempo, todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado, para que nosotros ahora podamos administrarlo fielmente, para que podamos realmente saber que esto nos lo dio el Señor y no debemos desperdiciarlo, no debemos tal vez utilizarlo de mala manera, sino que podamos hacerlo de la mejor forma, con orden, porque Dios ama el orden, Él es un Dios de orden. Que el Señor nos ayude, que seamos buenos administradores. Y si algo nos falta de esto y uno reconoce, mire, o alguien puede estar diciendo, mire, pastor, la verdad, a lo mejor reconozco que no soy un buen administrador, pídale al Señor la ayuda, porque el Señor, así como le da los recursos y las cosas que usted puede necesitar, también le estará dando la capacidad para que pueda ser un buen administrador, fiel, y que pueda un día darle cuentas al Señor y recibir la maravillosa recompensa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Vamos a hacer una oración y que el Señor pueda estar bendiciendo cada vida. Que si hay una necesidad o si sobre esto queremos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos poner por obra esta palabra, bueno, creo que es un buen momento para poder orar juntos y pedirle al Señor la ayuda necesaria. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento, por tu palabra que nos habla y nos muestra cuál es tu voluntad con respecto a nuestras vidas. Reconocemos que todo, Señor, te pertenece, como dice el texto que hemos leído, que tuya es la tierra y su plenitud. Sabemos, Señor, que somos los beneficiarios, Señor, de todas estas bendiciones para que las podamos administrar, que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que es tuyo, Padre, y que podamos hacer un buen uso y una buena administración, con fidelidad, con orden, Señor, valorando lo que tú nos has dado para que podamos ser fieles administradores de esta multiforme gracia que tú derramas sobre nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que están pasando alguna necesidad, si están enfermos, si están sin trabajo, si tienen problemas familiares. Señor, que tu mano misericordiosa pueda estar bendiciendo y pueda estar obrando en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga ricamente, hermanos.